Pero hoy quiero hablarles de algo. Y el domingo pasado terminé de pronto con algo que nos inquietó un poco. Y era el ministerio infantil, era la forma en que usted y yo nos podemos involucrar en esta generación o con esta generación. Y yo les decía continuamente el domingo, usted y yo tenemos dos opciones. La primera, nos seguimos quejando de los muchachos y esta generación. Y a veces uno mira a los muchachos, sí, están a veces desubicados, siquiera no están desubicados, a veces no saben por dónde van, a veces uno se compara, es que en mi tiempo, es que yo cuando tenía esa edad. Pero usted y yo tenemos dos opciones. La primera es seguirnos quejando de ellos, seguirnos quejando de nuestros hijos, seguirnos quejando de los jóvenes o de los niños cuando están en la iglesia, cuando están haciendo cosas que uno a veces ni entiende. Esa es la primera opción. Pero la segunda opción es trabajar a favor de ellos, es hacer algo para bendecirlos. No solamente a los que tenemos hijos de esa edad, en el caso nuestro, sino también a aquellos aún que no tienen hijos, aunque ya tienen sus hijos mayores, aunque sus hijos ya están trabajando o estudiando, algunos son abuelos. Y la segunda opción es trabajar a favor de ellos, hacer algo que nos pueda ayudar a bendecirlos, hacer algo que nos pueda ayudar a recuperarlos, hacer algo aún como iglesia que nos pueda ayudar a que ellos entiendan de que son importantes y valiosos aún dentro de la iglesia, aún en este lugar el tiempo que pasamos. Y créanme, a veces hay hijos que de pronto unos se están portando mejor que otros, hay algunos que tienen hijos excepcionales, otros de pronto están luchando con hijos en ciertas situaciones. Pero ¿cuánto daría uno como papá de que en la iglesia sea un lugar de oasis para aquellos hijos o que son buenos o que a veces tienen dificultades y problemas y que se los quieran a uno? Yo creo que uno como papá, lo que más le llama la atención de alguien es cuando a uno le quieren los hijos. Y la iglesia se debería de convertir en un espacio para poderlo hacer, para poder bendecir a nuestros muchachos, para poderles ayudar. Pero usted y yo podemos, y ese es el tema de esta noche, usted y yo podemos traer esperanza a esta generación. Hay una esperanza generacional que usted y yo podemos dar. Y eso, claro, es impartido desde la casa, pero también podemos ayudar en estos escenarios. Y uno de ellos, se los decía el domingo, es la iglesia. Nuestra responsabilidad dentro de la iglesia para poder bendecir esta generación y ser una esperanza también para ellos en este lugar. Pero quiero que me acompañe en Ezequiel capítulo 18, versículo 2. Vaya conmigo por favor y deje su Biblia abierta ahí en Ezequiel, porque ahí vamos a estar leyendo en este precioso libro acerca de lo que Dios le habla a su pueblo en ese momento, su pueblo amado, Israel o Judá en ese momento. Ezequiel capítulo 18 versículo 2 dice así: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Esta es la Reina Valera. Pero permítame, le leo esta otra versión, que es la Biblia lenguaje sencillo, el mismo pasaje, para que entienda un poco lo que está diciendo Dios a través del profeta. Dice este mismo verso en la versión lenguaje sencillo: los israelitas repiten a todas horas este refrán que dice: los padres la hacen y los hijos la pagan. Pero yo me pregunto, ¿por qué lo repiten? Y escúcheme, por unos minutos permítame hablarle del contexto en el cual este profeta se encuentra. Si usted lee el libro de Ezequiel, es un libro bastante interesante, lo que Dios habla a través de Ezequiel a su pueblo. Pero algo que quiero relatarle de esta historia, y mientras usted me escucha rápidamente, es que la historia del pueblo de Dios en ese momento donde Ezequiel profetiza delante del pueblo no es diferente a lo que hoy estamos viviendo. Por eso lo estoy trayendo a colación respecto a esta generación. Y por unos minutos permítame lo que está ocurriendo en ese contexto. Dios ha formado un pueblo amado. Si ustedes recuerdan, Israel o Jacob tiene 12 hijos y de estos 12 hijos nace toda una familia, pero de esta familia nace una nación llamada Israel. Israel realmente está dividida en 12 familias
que son los 12 hijos de Jacob. Y lo que ocurre con este pueblo es que Dios les da a ellos instrucciones, les da leyes, les da mandatos. ¿Para qué? Para que puedan tener una relación en armonía con Dios. Dios les da todas las instrucciones para que ellos puedan comunicarse con Dios, estar cerca de Dios. Lo que ocurre después de un tiempo, un rato, es que el pueblo comienza a apartarse de Dios, comienza a alejarse de Él, comienza a dejar de participar o a practicar los mandamientos, comienza a adorar otros dioses, se comienzan a casar con otras mujeres diferentes al pueblo de ellos o al pueblo de Dios. Y lo que pasa a través de esto es que, claro, Dios se molesta y se enoja, y ahí es donde entra el pueblo en un periodo de esclavitud. Lo que ocurre con eso es que Dios los entrega a sus enemigos, y sus enemigos lo toman y los esclavizan. Ahí es donde viene Babilonia, Nabucodonosor, todos estos reyes que comienzan a esclavizar parte del pueblo de Dios. Y lo que ocurre al final es que el pueblo de Dios, que gozaba de una relación con Él a través de todas las instrucciones que Dios le había entregado, termina siendo esclavo. Y esto para usted y para mí representa cosas, aunque no lo crea. Usted y yo tenemos la posibilidad y el gran propósito en nuestra vida de acercarnos a Dios. Por eso Dios, a través de su palabra, nos acerca a Él, a través de su presencia. Pero cuando usted y yo nos alejamos de la presencia de Dios, el resultado en nuestra vida puede ser esclavitud, no como del pueblo de Dios o Israel, siendo esclavos de otra nación, pero sí esclavos de nuestras pasiones. Ahí es donde entran los pecados, las debilidades, las tentaciones, y terminamos siendo esclavos de algo. Esa es la diferencia, o esa es la importancia de mantenernos cerca de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, eso es una tendencia y esto es lo que puede ocurrir. Y el pueblo de Israel nos lo está demostrando. Lo último que ocurre es que los habitantes de este pueblo que Dios ha edificado para que sean un pueblo diferente, un pueblo amado, un pueblo guiado por Él, un pueblo lleno de Él, termina siendo esclavo. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios. Y en este punto es donde entra entonces Ezequiel. Escúcheme. Desde que Dios comienza a darle la promesa a Abraham, usted esto lo va a leer en el Antiguo Testamento. Dios le da una promesa a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le va a entregar. Ahí nace la promesa para el pueblo de Israel. Y desde que Dios le da esta promesa hasta Ezequiel han transcurrido más o menos 1200 años. 1200 años más o menos. Y lo que ocurre en todo ese periodo es que hay una degradación en medio del pueblo hacia Dios. Hay una irresponsabilidad de pronto de generación tras generación. Y en el tiempo de Ezequiel, de algunos reyes que terminan haciendo lo malo, lo incorrecto y apartando el corazón del pueblo, apartándolo de Dios. Y este es el contexto de Ezequiel. ¿Por qué le digo que tiene que ver con nosotros? Porque si usted descubre, eso es lo que hoy en día y es la tendencia que está ocurriendo. Hay un evangelio que es tan superficial y que uno puede ver cómo las personas se alejan tan fácilmente de Dios y de sus promesas. Y cada vez que usted y yo nos apartemos un paso más de Dios, alejados de Él, somos presa más fácil del enemigo. Somos presa fácil del enemigo para que nos esclavice, para que haga lo que Él desea con nosotros. Ese es el problema de este tiempo y de esta generación. ¿Por qué se lo digo? Porque a veces, por las estructuras familiares que el enemigo tanto ha roto y ha destrozado, lo que pasa con nuestros jóvenes es que aún su fe es demasiado frágil. Y entonces los jóvenes quieren buscar de Dios, pero quieren andar en parranda. Quieren buscar de Dios, pero quieren estarse acostando con sus novias. Y lo que ocurre con todo esto que el enemigo ha hecho es que ha vuelto una fe demasiado frágil. Y entonces, una vez nos apartemos de Dios, somos presa tan fácil de Dios para que nos ataque, para que nos aceche, para que nos esclavice. ¿Y nos esclavice cómo? A través de tentaciones, pecados, debilidades. Y este es el contexto de Ezequiel, que tiene mucho que ver con nuestro contexto. ¿Y por qué se lo digo? Porque aquí es donde Dios hace un pero. ¿Y cuál es el pero? Ezequiel trae una palabra de esperanza en medio de ese tiempo. Y esa es la palabra de esperanza que yo quiero traerles hoy y que usted y yo deberíamos llevarla a esta generación.
Por eso el tema de hoy se llama esperanza generacional. Significa que todos lo podemos estar viendo de esta manera. Y significa que usted y yo podemos creer o entender que no hay solución. Pero en ese tiempo era peor. Y a través de Ezequiel Dios envía una esperanza. ¿Para quién? Para ellos, pero también para sus generaciones. Ellos necesitaban asumir una responsabilidad, un rol, y a través de ellos sus generaciones iban a tener una esperanza. Y esa es la palabra de esta noche. Por esto que les estoy relatando, en Ezequiel capítulo 18, versículo 2, había un dicho, y el dicho era lo que les acabo de leer. ¿Qué pensáis los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres se comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Y qué era el refrán este? De que hacía muchos años sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos habían pecado y se habían apartado de Dios. Y a través de ese pecado ellos estaban asumiendo las consecuencias y la responsabilidad de la falla de sus papás. Y ahí es donde nosotros nos volvemos una esperanza. ¿Por qué? Porque entonces Dios viene y le dice: cada uno va a cargar conforme a lo que haya hecho. Ya no va a seguir ocurriendo en medio de Israel que ustedes paguen los platos rotos por los errores de sus antepasados. A partir de ahora, borrón y cuenta nueva. Y eso es lo que hoy en día nosotros deberíamos practicar para esta generación. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos una gran posibilidad de romper cadenas. Y eso es lo que está ocurriendo precisamente en este pasaje. ¿Y qué cadenas? En Éxodo capítulo 20, versículo 5. Mira lo que hablaba acerca de lo que eran las generaciones. Éxodo 25 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Significaba que había una cadena generacional. Cuando el papá pecaba, 5 generaciones adelante asumían las consecuencias del pecado del papá. Y entonces ese era el temor del pueblo de Israel. Pero con este pero, Dios viene y trae una esperanza sobre el pueblo. Significa que usted y yo podemos estar cargando tal vez toda la degradación de nuestra familia y nuestros antepasados. Que hubo pobreza, que hubo ruina, que de pronto hubo hogares fallidos, que hubo infidelidad, que hubo hechicería, que hubo brujería, que hubo X cantidad de cosas de nuestros antepasados. Pero es como que Dios nos levanta como la esperanza de esta generación. Nos levanta y nos dice: listo, sus generaciones pecaron, pero a partir de ahora usted puede romper la cadena. Usted puede hacer algo diferente a través de su vida, y no solamente algo que bendiga su vida, sino que entonces da esperanza ¿a quién? A sus generaciones. Ahí es donde usted y yo entramos. Ahí es donde usted y yo necesitamos aprender a decidir cosas diferentes en nuestra vida. Esa es la responsabilidad maravillosa de este tiempo. Y puede que alguien me diga: pastor, pero es que yo no tengo hijos. Ahí es lo que encontramos con los escenarios de la educación y de bendecir a esta generación. Porque puede que usted no tenga hijos y ya los tenga grandes, pero a usted lo necesitamos. Lo necesitamos ¿para qué? Para que nos ayude a levantar esta generación, para que sea un ejemplo para ellos, para que ellos lo miren a usted y digan: yo quiero ser así, yo quiero trabajar así, yo quiero ir por ese camino, yo quiero buscar a Dios de esa manera. Y entonces, ¿qué ayudamos nosotros? Tal vez a través de nuestro estilo de vida ayudamos a otra familia para que su hijo siga el buen camino y haga lo correcto. Ahí es donde usted y yo nos convertimos en un ejemplo a seguir. Y eso es bueno y favorable en todos los escenarios donde usted y yo nos podamos mover. Pero escúcheme, para mí esta palabra tiene que ver con un poder sobrenatural de esperanza. Y la esperanza no solamente de nuestras generaciones, sino una esperanza para usted y para mí. ¿Por qué? Porque es la posibilidad de romper cadenas que posiblemente nos están afectando, de poder cortar cadenas generacionales para que algo diferente ocurra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa y también en nuestros hijos. Para poder ver aún lo que no vimos en nuestras familias a causa de la degradación, del pecado, de lo que pudimos haber visto en el pasado.
pero una de las cosas más maravillosas que esta palabra debería traer sobre nuestra vida es que podemos ver algo diferente a través de nosotros, a través de cortar una cadena. Y esa es una gran bendición que usted y yo deberíamos de asumir. ¿Por qué? Porque no solamente usted y yo somos bendecidos, sino que también podemos bendecir y traer esperanza a esta generación. Ahora escúchame algo. ¿Qué debemos hacer para poder ser de esperanza a esta generación? Usted y yo, ¿cuál sería nuestra posición para ayudar a los muchachos de este tiempo? Número 1, en Ezequiel capítulo 18, versículo 5, ahí donde leíamos ahorita, dice: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, ese vivirá. ¿Y sabe qué significa esto? Que una de las responsabilidades que usted y yo deberíamos de asumir en este tiempo es aprender a tomar buenas decisiones. Buenas decisiones. Y el tomar buenas decisiones es aprender a pensar en otros. Hay algo que la Biblia nos enseña acerca de entrar en el anatema o lo maldito a nuestras casas. Y cuando usted y yo hacemos cosas como estas, en el contexto de nuestra vida es cuando entramos cosas que no deberían estar en nuestro hogar. En el caso de los hombres o las mujeres, en el matrimonio es infidelidad, o alguien que esté haciendo algo incorrecto dentro de sus casas. Lo que esto está entrando a sus casas es cierta maldición que corrompe y corroe lo que Dios desea hacer en su hogar. Y usted y yo deberíamos aprender a pensar en los demás, especialmente en nuestra familia. Cuando usted y yo tomamos decisiones pensando en nuestra familia, lo que hacemos es que nos cohibimos un poco más de hacer cosas que no deberíamos hacer. ¿Y por qué? Porque dejamos de ser tan ególatras, egocéntricos. A veces nosotros pensamos solamente en nuestro beneficio, en nuestro placer. Y el problema del pecado y la tentación es que produce un placer físico, que por eso la gente se convierte en tan egoísta. ¿Por qué? Porque solo están pensando en poder satisfacer sus deseos sin importarle cuál es la consecuencia que afectará a su familia. Y mis amados hermanos, debemos aprender a dejar de ser tan egoístas. Cuando usted y yo maduramos en la fe y maduramos espiritualmente, una de las cosas que trae esa madurez espiritual a través de la relación con Dios es que comenzamos a actuar de manera correcta, pensando también en otras personas, en este caso en nuestras generaciones. Significa que si usted va en la calle, piense en el ejemplo que usted puede hacer en la calle para alguien más. Significa que si usted está en la iglesia, piense en el ejemplo que usted podría hacer para alguien más. Significa que si usted está en casa, piense el ejemplo que usted debería de ser aún para sus propios hijos. ¿Y por qué? Porque siempre alguien nos está observando. Mi esposa y yo tenemos un chiste de esto, y era porque alguna vez se los decía: mi esposa habla manoteado. A veces estamos en el carro o andamos por ahí y Andrea está, y yo le digo: no muevas las manos. ¿Por qué? Porque están pensando que estamos peleando, y qué pena. ¿Y quién cree usted que nos está viendo? Es que usted cree que todo el mundo nos está viendo, y siempre alguien nos está viendo. Siempre alguien nos está viendo. Usted está en el carro. Yo a veces me pilla unos parches desde aquí ahí en los carros. Y yo que soy un poco chismosito, y me paro allá en la puerta, en el vidrio, a verlos llegar, y allá están los hermanos, y yo no sé si es que hablan como Andrea o verdaderamente están peleando, pero ahí están en sus carros, mire, Chucky Chan. Y los que se ríen ya saben, pero la verdad siempre alguien nos está observando. Los muchachos de hoy en día, ¿sabe cuál es lo trascendental para ellos? Que hoy en día los muchachos no nos están creyendo tal vez ese discurso religioso que se nos daban hace unos 25, 30 años atrás, que nos decían: es que Cristo le ama, y con eso teníamos. No, los muchachos de ahora en día nos dicen: si Cristo me ama, usted demuéstremelo con su estilo de vida. Por eso para los muchachos hoy en día no es tanto lo que usted le diga, sino lo que vea en usted.
Por eso yo les decía el día domingo, si usted el día domingo sale y ve a uno de los muchachos de la iglesia comportándose mal o brincando, o alguno de nuestros niños, sea un ejemplo para ellos. Acérquese a ellos dentro de 8 días, tráigale una chocolatina, un bombón, algo, y acérquesele y demuéstrele que él es importante para usted y que verdaderamente usted puede ser un ejemplo para él. Pero mis amados hermanos, lo que hoy los muchachos nos piden es que no haya tal vez una división, que no haya algo que se contrarreste respecto a su estilo de vida en la iglesia y en la casa o allá afuera. Ellos nos están pidiendo que seamos reales, que lo que usted es en la iglesia lo sea allá afuera y lo que es afuera lo sea aquí adentro. Pero ¿qué nos están pidiendo ellos? Que seamos un ejemplo, un modelo. Por eso nosotros necesitamos una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Aprender delante de ellos a tomar buenas decisiones y a tratar de pensar también en otros, no ser tan egoístas con nosotros mismos, porque a veces todo lo que hacemos solamente es pensando en quién, en nosotros mismos. Por eso le digo, lo que es la tentación y el pecado de satisfacernos a nosotros mismos, y no nos importa nada de las consecuencias que traiga ese pecado para nuestra familia. Ahí, mis amados hermanos, nosotros deberíamos aprender a tomar decisiones pensando en otros, no solo en nosotros mismos. Si usted quiere ver una parte de madurar espiritualmente, esta es una de las formas de madurar espiritualmente. Nosotros tenemos un dicho, y es que cuando decidimos servirle al Señor, tuvimos que morir a muchas cosas. Y cuando usted y yo somos creyentes y tenemos tanto tiempo en la palabra, debemos aprender a morir en tantas cosas para poder ayudar y bendecir a otros. Eso es madurez espiritual. Y Dios nos está pidiendo que lo hagamos, si usted y yo queremos hacerlo. Lo que nos muestra esto es que tenemos la esperanza de ser libres, de desatar nuestras vidas para disfrutarla. Es la oportunidad de ser diferente, de que algo diferente ocurra. Pero ¿cómo lo hacemos? Hermanos, piensa en los demás. Cuando usted vaya a cometer un pecado, piensa en su familia, piensa en sus hijos. Cuando usted vaya a hacer algo que no esté correcto, piense en ellos, piense en que alguien más te puede ver. Cuando usted esté allá afuera y se le salga su vieja naturaleza y su viejo hombre y esté a punto de hacer algo que no debería de hacer, frénese, piense de que a través de su acción podría dañar a alguien. Alguien lo está viendo y alguien se puede dañar. Pero esa es una de las formas de bendecir y traer esperanza a esta generación. Y usted y yo lo podemos hacer. Número 2, hermanos, coloquemos nuestro granito de arena. Nuestro granito de arena, y vuelvo y le repito, usted y yo tenemos la primera opción de seguirnos quejando de los muchachos en este tiempo, sean nuestros hijos o no, o la segunda opción de poderlos ayudar. Coloquemos un granito de arena, coloquemos el granito de arena. Ezequiel capítulo 18 versículo 3 dice lo siguiente, Ezequiel 18:3: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Esa fue la promesa y esa fue la bendición de cortar una cadena generacional. Ya no era necesario usar ese refrán porque Dios ya iba a juzgar de manera diferente a como en el libro de Éxodo se había mencionado. Y dice en el verso 4: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así es el alma del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. Verso 5: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Y ahí da un listado, y después de ese listado en el verso 9 dice: este vivirá, dice Jehová. Así como el que ha hecho lo malo va a recibir consecuencias, el que ha hecho lo bueno también va a recibir bendiciones. Significa que el hacer el bien no es malo. Mi esposa a veces, y tantas veces que la escucho decir, que ella anteriormente pensaba que quería tener un gran testimonio de haber sido borracha, adicta, para que la gente la escuchara, pero algún día entendió que hacer lo bueno y mantenerse haciendo lo bueno también es un testimonio de perseverancia, es un testimonio de fidelidad a Dios. Y mis amados hermanos, hacer lo bueno también vale la pena. Por eso usted y yo nos deberíamos de convertir en un ejemplo y a través de ese ejemplo colocar un granito de arena en esta generación. ¿Para qué?
para traer esperanza a ellos. Por eso el día domingo y hoy también hablábamos, conéctese en el caso del escenario de la iglesia para poder instruir y edificar a nuestros hijos. Usted nos puede ayudar. ¿Cómo nos puede ayudar? Y les decía el domingo, done un domingo al mes para ayudarnos con esta generación, para ayudarnos con lo que tenemos atrás de esta pared. Esos niños y niñas que sueñan también con Dios todavía, que todavía no se han permeado por este sistema, que todavía en sus mentes, en sus corazones hay cierta pureza. Y si usted y yo trabajamos para ayudarles a ellos, créame, estamos sembrando en buena tierra. Estamos levantando una generación diferente. Estamos sembrando nuestro tiempo en semillas que van a dar fruto y fruto en abundancia. Pero ¿qué hacemos usted y yo? Necesitamos entonces colocar nuestro granito de arena. Porque usted puede venir cada 8 días a este lugar y gloria a Dios, mis amados. Pero la pregunta es la palabra, ¿qué efecto está haciendo en ti? ¿Cuál es la acción a seguir? ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque créame, si usted no se acciona, tarde que temprano usted termina aburriéndose y aún termina yéndose nuevamente para su casa. Usted necesita accionarse. Si estamos hablando acerca de la bendición de esta generación y que usted y yo necesitamos ser esperanza, ayúdanos. Y en el escenario de la iglesia necesitamos de ustedes. Y no sé, alguien me preguntaba, pero es que a mí no me gusta darle clase a los niños. Tenemos 9 cosas diferentes que usted puede hacer allá en el ministerio infantil. 9 tareas diferentes, desde hacerles el snack, preparárselos, desde la recepción, desde estar en la parte de los instrumentos, moviendo lo que ellos mueven atrás, el sonido, desde ayudándole a un profesor o siendo profesor, las tareas de limpieza, la tarea de orden. Hay 9 o 10 cosas diferentes que usted puede hacer allá. Pero ¿qué es eso? Es nuestro granito de arena en esta generación. Y usted dirá, pues bueno, eso que sean los papás y que allá se metan a aguantarse, al fin y al cabo son sus propios hijos. No somos todos. Es una responsabilidad de todos. Por eso le digo, o usted se sigue quejando de los muchachos en este tiempo o nos ayuda a hacer algo a favor de ellos. Porque le digo algo, hay ciertas edades donde definitivamente se marca ya lo que el muchacho va a hacer. Y ahí lo que debemos hacer es orar y pedirle al Señor que tenga misericordia y que nos ayude en un momento determinado, que se enderece el camino de este joven. Pero los niños son tierra fértil. Es todo lo que usted les siembre, es todo lo que usted coloque en ellos. Por eso, ¿qué es lo que ha hecho Satanás en este tiempo? Levantar al ser humano con un corazón de piedra duro y con una maldad increíble en su corazón para dañar a esta generación de esa manera, para romperlos, para destruirlos. Por eso usted escucha hoy en día tanto de violaciones en los niños, de que los matan, los destrozan, de que les hacen. Porque ¿qué quiere Satanás? Destruir a nuestros niños, porque se termina de robar toda una generación. Usted y yo tenemos una buena tarea en el escenario de la iglesia. Y yo les recomiendo como pastor, y el ministerio infantil hoy y el próximo domingo allá atrás van a tener una mesa, todas las tareas que hay en el ministerio infantil y donde usted nos puede ayudar. Siempre un domingo al mes. Coloque su granito de arena. Coloque su granito de arena. Porque si no nos podemos seguir quejando de algo y no hacer algo, no hacer nada. Como iglesia necesitamos hacer algo. Y esos niños son campo tan fértil que usted no se imagina todo el potencial que hay allí en aquel lugar. El potencial de estos niños, el amor, su entereza, todo lo que ellos tienen para dar. Pero ¿qué necesitan? Y en este escenario de iglesia necesitan a una iglesia que los ame y se responsabilice también de ellos. Eso es lo que necesitamos. Yo creo que muchos de ustedes, cuando alquilamos esta nueva parte y montamos o iniciamos la iglesia para niños, celebramos, aplaudimos, pero no nos podemos quedar ahí. Necesitamos hacer algo más. Lo necesitamos a ustedes para colocar nuestro granito de arena en ellos. Pero yo sí le digo, coloque su granito de arena, no lo quite, porque algunos se van a servir allá y antes se van a hacer averías. No, también usted y yo necesitamos ser un modelo para estar allá. Porque si usted está mal, usted no puede dar lo que no tiene. Ahí es donde su granito de arena tiene que ver con usted y lo que usted le da a los demás.
Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a sanar, a estar en paz, a ser restaurados, todo el proceso dentro de la iglesia, y que eso mismo sea parte de lo que le podamos dar a ellos en aquel escenario. Pero mis amados hermanos, usted y yo podemos colocar nuestro granito de arena, y yo les invito, por favor, este jueves o el próximo domingo, inscríbanse, donen un domingo del mes al ministerio infantil, y ese es el granito de arena que podemos colocar. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos saben que nuestros niños son importantes y esta generación es importante? Dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor tiene el control de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y hay que seguir sembrando en ellos, son importantes. Pero quiero terminar con esto, en lo que hace Ezequiel. Y lo último que quiero hablarle, en Ezequiel capítulo 18, verso 14 dice: pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, ahí Dios entonces hará algo diferente. Y escúchame, ¿qué es el ejemplo que Ezequiel está dando? Se levanta un padre que hizo todo lo bueno, siguió los mandatos de Dios, se acercó a él, hizo todo lo bueno. Ese padre tuvo un hijo, y este hijo que tuvo, dice que aún viendo lo bueno que su papá hizo, él se desvió e hizo todo lo malo. Se apartó de Dios, hizo cosas incorrectas, todo en todos los aspectos. Pero dice que este que hizo lo malo tuvo un hijo, y cuando tuvo su hijo vio que su papá era malo y vio todo lo malo que su papá hizo. ¿Y sabe qué hizo este hijo viendo todo lo malo que su papá hizo? Hizo lo contrario. Hizo lo contrario y vino, y todo lo que hizo fue bueno. Y ahí es donde Dios viene y dice: pero si éste engendra un hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolo no lo hiciere según ellos, éste vivirá. Ahí es donde Dios da la promesa. Mis amados, usted y yo ya no podemos hacer nada por el pasado. Si sus papás fueron o no fueron, si se equivocaron o no se equivocaron, ya no podemos hacer nada por nuestro pasado. Pero por nuestro presente y por nuestro futuro podemos hacer mucho. Y lo que Dios le está diciendo a ellos a través de este ejemplo es que ese hijo, viendo todo lo malo que su papá hizo, no vino: ay, es que estoy deprimido porque es que mi papá fue muy malo. Ay, no, es que terminé haciendo todo lo malo que mi papá porque yo no tenía ningún ejemplo bueno en mi casa. Usted y yo podemos hacer eso, y normalmente las personas terminan haciendo eso. Pero sabe, este hijo del ejemplo que hizo, dice que vio todo lo malo que su papá hizo, todo lo malo, vergonzoso, el extremo que su papá hizo. Y en vez de ponerse a quejar, ¿sabe qué hizo? Hizo lo contrario. Hizo fue lo bueno. Hizo todo lo contrario a lo que su papá había practicado, a lo que su papá había hecho. Y cuando hizo lo contrario, dice que la promesa de Dios viene sobre él y dice: ciertamente este que hizo el bien, este vivirá, así su papá haya sido malo. Porque entonces, ¿qué pasó? Se cortó toda una cadena generacional. Mis amados, y aquí es donde no me quiero meter en un problema. Yo sé que muchos tenemos un pasado tortuoso si pensamos en eso. Malos padres que golpearon, algunos que abusaron, yo lo sé. Y yo no quiero en esta noche decirte que eso no fue valioso o importante en tu existencia. Creo que sí, creo que marca, creo que daña, tiene una tendencia a destruirnos, a que el enemigo lo use. Pero hoy donde yo quiero colocarte a través de esta palabra es que tú y yo tenemos una esperanza. Y la esperanza tiene que ver con cortar una cadena en nuestra familia y hacer algo diferente a lo que vimos en nuestra familia que no funcionó. Yo me encontré en mi propia familia que el divorcio y la infidelidad no funciona. Y entonces, ¿para qué yo lo voy a practicar? Yo me encontré que el licor y las drogas no funcionan. Te destruyen, te roban la plata, destruyen la familia. Entonces, ¿para qué voy a practicar lo mismo? ¿Y sabe cómo se dice? Había una telenovela en Colombia que se llamaba En Cuerpo Ajeno. Y esto es aprender con la vida de los demás.
Si usted sabe que su papá se portó así con usted y le maltrató y le hizo y fue vagabundo y fue lo que usted quiera que él haya sido, entonces no haga lo mismo. Aprenda en el ejemplo de él que eso no funciona. Y cuando usted cambia, ¿sabe qué ocurre? Comenzamos a hacer una solución y no un problema. Pero a veces nosotros lo que hacemos, y esto es inconsciente muchas veces, por eso se repiten las cadenas generacionales. Por eso, si una niña vio que a su mamá la golpeaba a su papá, que a su mamá la violentaban, que a su mamá le hacía a su papá, y está tan enojada y tan molesta con ese papá, sale huyendo de su casa a temprana edad, y adivina quién se consiguen: a otro que la golpea igual, porque tiende a repetir la misma cadena. Eso se llama una cadena generacional, una maldición generacional. Pero usted y yo, a través de esta palabra que Dios le da a su pueblo, tenemos una esperanza. Y a través de esa esperanza, ¿sabe qué ocurre? Nos convertimos en una solución. Y en una solución para quienes, primero para nosotros, segundo para esta generación. ¿Por qué? Porque cortamos la cadena. Si usted vio que no funcionó, ¿por qué está tratando de quedarse ahí haciendo lo mismo que ya sabe que no funcionó, que destruye, que daña, que trae maldición, que roba la vida a sus hijos, que los desubica, que los daña, que los maltrata? Si usted ve que eso no funciona, huya a ese lugar, no siga haciéndolo. Porque si ya vio que no funcionó en la práctica, en su propia casa, ¿para qué se está obligando y siguiendo haciendo lo mismo? Ahí es donde usted y yo nos convertimos en la solución o en un problema para esta generación. O continuamos con la cadena y repetimos todo lo que nos dolió, nos molestó, nos incomodó, nos afectó de nuestra familia y nuestros padres, lo continuamos con nuestros propios hijos. Y escúcheme, usted tendría toda la autoridad para hacerlo. Porque a veces vienen conmigo: pastor, es que mi papá, usted no sabe lo que me hizo, es que mi mamá, es que fue un mal padre, es que me abandonó, es que me golpeó, es que no fue un ejemplo, fue un borracho, fue un fumador. Y el problema es que usted está haciendo lo mismo. Y usted se puede escudar y defender diciendo: es que fue el único ejemplo de mi padre que yo vi, no tuve otro ejemplo. Y usted está haciendo lo mismo, pero usted sabe cuál va a ser el resultado. ¿Para qué lo va a seguir haciendo? O usted viene y sabe todo este historial de su familia y cree en esta palabra, y usted dice: hasta hoy lo hago. Yo no me sigo volviendo un problema sino una solución. Hoy corto la cadena, hoy me responsabilizo, hoy retrocedo al pecado, hoy comienzo a alejar de mi vida eso, hoy quito de mi casa esto, hoy quito de mi familia esto, no sigo practicando esto. Y entonces, ¿sabe qué ocurre? Usted se convierte en una solución, en una bendición para su vida y en una solución para los demás. Usted decide. Pero mi pregunta, mis amados, es: si usted ya vio que no funciona, ¿para qué lo sigue practicando? No funcionó en su vida. Si usted se siente que lo dañaron, que lo destruyeron, que le marcaron su vida y ahorita tiene 30, 40 años, ¿para qué lo sigue practicando? Mire, eso no se trata ni de religiosidad, y discúlpeme, se trata de sentido común. Pero, y les voy a decir algo, y yo creo que con esto los voy a afectar más. ¿Sabe qué hace el pecado en nuestra vida? Nos vuelve brutos, porque nos quita el sentido común. Terminamos practicando un montón de cosas sabiendo que estamos dañando a todo el mundo a nuestro alrededor. Y eso es que nos quita el sentido común. Y si nos quita el sentido común, pues ¿qué hace? Es que nos hace brutos. O sea, perdóneme que se lo diga, pero esa es la realidad. El pecado nos hace brutos, sin sentido común. Y por eso cuando usted y yo nos acercamos a Dios,
y sabemos que estamos haciendo algo que no nos va a beneficiar ni va a ayudar a nadie en nuestra familia, pídale al Señor que le ayude a despertar, que usted y yo seamos una solución en nuestra vida, en nuestra casa y a esta generación, y no un problema más. No continúe la cadena generacional que a usted tanto le ha dañado. No lo continúe. Esa yo creo que es nuestra responsabilidad en este tiempo. Y si usted quiere traer una esperanza a su familia, a su casa y a estas generaciones, corte todo en su vida y en su casa que usted sabe que no está funcionando y que está afectando, y haga algo diferente. Y lo diferente es: métase con Dios, cumpla lo que Dios le está pidiendo, acérquese a Él, conviértase en un ejemplo, apártese del mal, apártese del pecado, comience a tener los principios y valores que Dios nos da, y le aseguro que su vida va a ser diferente y usted va a marcar la vida de muchas personas a su alrededor, especialmente de su propia familia. Pero mis amados hermanos, yo creo que este es un tiempo donde como iglesia nos debemos levantar para dar esperanza a esta generación. O usted es el problema o usted es la solución. Pero Ezequiel el profeta nos dice que usted y yo podemos ser la solución, que usted y yo nos podemos levantar, dejar de practicar todas estas cosas, apartarnos del mal, cortar la cadena. Y dice que ese ciertamente, aún aunque sus padres hicieron lo malo, ese ciertamente por hacer lo bueno vivirá él y vivirán sus generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo quiero que mis generaciones puedan vivir y puedan vivir bien. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. No se vaya enojado tampoco esta noche. Después dice: el pastor allá nos dijo brutos. Desde que se calvió está por allá todo mala clase el pastor, desquitándose con todo el mundo. No, mis amados, es una responsabilidad que todos debemos tener. Y la responsabilidad es: cortemos las cadenas de cosas que no han funcionado en nuestra vida para hacer una solución y una esperanza a esta generación. Y yo sé que hay jóvenes, ayúdenos. Aún ustedes nos pueden ayudar con el ministerio infantil. Aún ustedes se pueden convertir en un referente para esta generación, para nuestros niños, para nuestros jóvenes. ¿A quién miran los niños? Miran a los que van adelante. ¿A quién miran los jóvenes? Al que va adelante. Los jóvenes no nos están viendo a nosotros, los viejitos, o los niños no nos están viendo a nosotros. No, sus ídolos, ¿quiénes son? Los que van allá adelantico. Y eso es lo que necesitamos, trabajar para poder romper tantas cosas que el enemigo ha hecho para dañar a esta generación. Y mis amados hermanos, usted y yo tenemos la forma de traer esperanza en este tiempo. Y la esperanza es: cortemos todo lo que tal vez no nos ha servido, cortemos todo lo que hemos visto que no sirve, cortémoslo de nuestra vida, cortemos esas cadenas generacionales, esas maldiciones generacionales. Y usted me preguntará: pastor, pero ¿cómo lo hago? Yo quiero. Acérquese a Dios más que nunca. Acérquese a Él, métase con Él, su palabra, su presencia, métase con Él como nunca, métase en la iglesia, sirva, no venga solo cada 8 días a ver qué le voy a decir en 30 minutos, no, métase en el proceso, el discipulado, métase a servir en la iglesia, involúcrese dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si usted se queda pasivo, tarde que temprano esa pasividad le cobra la factura y usted se va a terminar aburriendo dentro de la iglesia. Porque 30 minutos cada 8 días, créame, eso no es comida suficiente para darle a usted una vivencia espiritual en su vida personal y diaria. Y aseguro que con eso no le va a aguantar. Porque yo le estoy dando tal vez 10, 20 horas de estudio, se lo tengo que dar en 30 minutos. Y esos 30 minutos tiene que ser tan sencillo para que usted no se me duerma ahí. ¿Sí me entiende? Y con eso usted no va a vivir toda una semana. Usted se tiene que meter con Dios. Usted se tiene que involucrar dentro de la iglesia. Usted tiene que seguir el proceso. Usted tiene que meterse en algo, los grupos de conexión o un ministerio dentro de la iglesia o el discipulado, pero introducirse a la iglesia. ¿Para qué? Para que estar cerca de Dios le ayude entonces a cortar todo aquello que usted necesita cortar y volvernos una esperanza para esta generación. Mis amados, creo que hoy la palabra es de esperanza y es: todavía podemos hacer algo. Y primero la bendición nuestra, pero a través de nosotros la bendición de las personas que nos rodean y especialmente esta generación. Sí lo podemos hacer. Le podemos demostrar a ellos que los hijos son una bendición, que el matrimonio es una bendición, que el poder buscar de Dios es lo mejor que nos ha ocurrido. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ya no de palabra, sino con nuestras acciones. Que ellos lo vean a través
de nuestra propia vida. ¿Cuántos se comprometen a hacer eso? Yo me comprometo a hacer eso, a meterme con Dios, a acercarme a Él y a amar a nuestros muchachos, nuestros niños, a amarlos, a cuidarlos. Por eso cuando usted ve a un niño que está corriendo en el parqueo, vaya, sígalo, cuídelo. Cuidemos a nuestros niños en este lugar. Así no sea suyo, usted esté pendiente, esté alerta, activo. Si ve a alguien raro que entra a la iglesia, esté alerta. Aún ahí tenemos un ministerio de seguridad para los niños. ¿Por qué? Porque son importantes. Usted puede ayudar en tantas cosas en medio de esta generación. No se imagina cuánto. Y ellos a grito nos están pidiendo: necesitamos que ustedes nos ayuden y que ustedes nos honren y nos amen. ¿Cuántos sabían eso de estos muchachos hoy en día? Uno los ve ahí que lo miran a uno de medio sesguete, digo yo. Y como decía el domingo, ahora los muchachos como saludan como toros enojados, y uno no sabe si abrazarlo o hacer qué. Pero en medio de todo eso le están diciendo a uno: hey, necesitamos de ustedes. Necesitamos que nos amen, necesitamos que nos hablen, necesitamos que, a pesar de ser tan difíciles, que ustedes estén ahí presentes para podernos ayudar. Y eso es lo que la iglesia debe seguir haciendo. No que no lo ha hecho, no, debe seguir haciéndolo y fortaleciéndose más con esta generación. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad. Cortemos las cadenas en nuestra propia vida y seamos un ejemplo para ellos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué no se para ahí donde usted está? Y oramos y le damos gracias al Señor por esta palabra. Y que el Señor en esta noche nos lleve en bien a nuestra casa, pero también nos ayude a meditar en esta palabra. Y la pregunta para orar es: ¿qué cosas tú necesitas corregir y cortar en tu propia vida? ¿Cuáles son esas cadenas, maldiciones generacionales que la verdad han sido difícil cortarlas? Esas cosas en tu propia vida que ha sido tan difícil que te alejes, que te apartes, que tú sabes, o directa o indirectamente, que en una u otra forma te están dañando a ti y están dañando a las personas que tú amas. ¿Qué son esas cosas? Y yo hoy te digo: tráelas delante del Señor, colócalas delante del Señor en esta noche. Él tiene el control de todas las cosas. Él es misericordioso, Él es amor, Él es justo, Él es fiel. Y delante de Él podemos venir en esta noche. Y ahí donde usted está, si levanta sus manos mientras adoramos, dígale: Señor, traigo todo esto delante de ti. Ayúdame a cortar estas cadenas generacionales en mi propia vida. Ayúdame, Señor, a enderezar el camino. Ayúdame a apartarme de esto. Ayúdame a acercarme hoy más que nunca a ti, Señor. Ayúdame, Padre, te lo pido en esta noche. Así es que levante sus manos y mientras adoramos, dígale: Señor, te entrego, te lo traigo a ti. Te traigo a ti todo lo que tengo, todo lo que soy. Y en esta noche creo, Señor, que, Señor, tú perdonas, tú limpias, y que hoy podemos descansar, Señor, en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.